Dios les bendiga, amados. Buenos días en este día lluvioso, con hielo, con tantas cosas. Y les saludamos a todos aquellos hermanos que están conectados por las redes, especialmente a los hermanos de la Iglesia Primera de Corintios 13. Lamentablemente, pues hoy no estamos físicamente, ¿verdad? La iglesia reunida. Sabemos que esta semana ha sido muy violenta para el efecto del COVID y mezclado con tantas otras situaciones de otros virus, como el Omicron, el flu Roma, que es influenza mezclado con el COVID, tantas situaciones que ha afectado nuestra comunidad y también nuestra iglesia. Han habido bastantes hermanos quebrantados de salud, algunos por gripe, influenza y algunos de ellos también por el COVID. Pero estamos aquí, gracias a Dios. Muchos de ellos están pasando ya y estamos en una posición de oración por cada uno de los que están atravesando estas enfermedades. Pero aquí todos vamos hoy a darle gracias a Dios porque nos permite estar en su casa y por lo menos a mí, ¿verdad? Y poder traer el mensaje de hoy. Quisiera comenzar con una oración, si usted me lo permite. Padre Santo y Dios bueno, ante tu presencia estamos. Nos depositamos en tus manos, creyendo que tú estás en medio de tu pueblo. No importando las situaciones que podamos estar atravesando, tú sigues sentado en tu trono. Y por eso te damos gloria, te damos honra, te adoramos. Porque no importando qué, tú nos sigues cuidando. Y tú sigues alrededor de tu pueblo. Y tú tienes misericordia de cada uno de nosotros. Por eso podemos venir confiadamente ante ti para darte gloria y darte honra. Sé en este día, Señor, que tu palabra fluya por las redes y que corazones sean cambiados por el poder de tu Espíritu Santo y que Él sea transformando nuestras vidas para darte un servicio a ti de excelencia como solo tú lo mereces. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, amados, en esta semana pasada estuve en el estado de Indiana. Me sorprendí al llegar al aeropuerto porque hacía un frío intenso. Estaba a -6 grados. Realmente no esperaba este frío en este estado. Estaba más frío allá que lo que está aquí en Pensilvania. Y tuve la oportunidad de dar mi pésame a la esposa del hermano John Surker, que fue mi primer superintendente aquí en la iglesia. Y pasé un rato allá con la familia. Y pensando en este frío, hermano, que le congelaba a uno hasta el cerebro, hermanos. Pero pensando en ese frío, me puse a pensar que las altas temperaturas de frío o las bajas temperaturas del frío hacen que uno como que se paralice, como que uno no piensa bien, como que uno no sabe dar los pasos que uno tiene que dar por la situación del frío. El cuerpo se le adormece a uno, la boca uno casi no la puede abrir. Estaba con mi yerno allí y nos bajamos del carro y antes que la puerta estaba cerrada y él estaba adentro, corriendo, porque no aguantaba el frío. Y es que el frío nos da este tipo de reacción en nuestro cuerpo. Pero mientras meditaba en el frío y cómo nos adormece y cómo nos detiene y cómo nos encierra, lo quise traer desde un aspecto espiritual. Y la pregunta que me hago es, ¿cómo el frío, pero ya no de la temperatura climatológica,
sino el frío espiritual nos puede alejar de Dios. Y pensando en esto, puse como tema para esta mañana: qué frío he bajado la temperatura. Qué frío he bajado la temperatura. Y esto nos lleva a nosotros a tener una reacción, a medir definitivamente cada día nuestra temperatura espiritual. ¿Cómo estoy yo hoy viviendo para el Señor? ¿Qué cosas están en mi vida que definitivamente me alejan de Dios? Y esto es un tema que yo continuamente hablo, porque mientras vea yo la actividad de la iglesia, que muchas cosas nos alejan de buscar de Dios, tenemos que seguir y seguir y seguir hasta que todos entendamos que uno no puede darse el lujo hoy en día de alejarse de Dios, de bajar la temperatura espiritual a un extremo que te congeles espiritualmente. Y por eso es importante que miremos muy dentro de nosotros mismos y midamos cuán frío o caliente estamos en nuestra relación con Dios. Y esto es sumamente importante. Y hay un ejemplo bíblico, le voy a tocar otros, pero quisiera que usted comenzara a pensar cuáles son los recursos que el cristiano tiene para mantenerse caliente con Dios. No permitir que esa frialdad nos llegue. Estamos hablando espiritualmente, amado. ¿Qué cosas hay en nuestra vida que sirven de recursos para que usted se mantenga pegadito y calientito con el Señor? Y la principal para mí definitivamente es la Escritura. Cuando usted se mete en la palabra de Dios, usted no hay forma que esté frío. Usted entra en la Escritura. Y fíjese un pasaje bíblico que se encuentra en Lucas capítulo 24, y voy a leer dos versos, el 31 y el 32, y voy a explicar un poquito qué estaba sucediendo ahí. Dice la palabra de Dios de esta manera. Dice así: entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: no ardía, esa palabra es importante, no, y es una pregunta que se están haciendo estos dos caminantes, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Qué interesante. Y vamos a dar un poquito el relato de esa situación que estaba ocurriendo. Estaba la resurrección, esto es en la resurrección de Cristo. Jesús se une a dos caminantes que van al camino de Emaús. Y allí, estando con ellos, Jesús comienza a hablarles y ellos empiezan a escuchar, pero ellos a la vez comienzan a relatar todo lo que había acontecido en la muerte de nuestro Señor y en la resurrección de nuestro Señor. Ellos explican con lujo de detalle que fueron las mujeres, hubieron testimonio de que lo vieron resucitado, y ellos estaban totalmente asombrados. Y Jesús estaba al lado de ellos, escuchándoles. Pero hay algo interesante que sucede a estos hombres. La misma palabra dice que ellos estaban velados. Esto es, que Dios no permitió que estos caminantes reconocieran a Jesús. Pero algo ocurrió muy interesante, que cuando luego ellos llegan al lugar, era muy tarde, y estos caminantes invitan a Jesús a quedarse con ellos, porque era muy tarde ya para despedir a Jesús. Y Jesús se queda con ellos. Y aquí es que vemos cómo la palabra de Dios es lo que nos hace despertar.
Cuando Jesús toma el pan y lo bendice, inmediatamente sus ojos fueron abiertos y reconocieron a Jesús. Ya sabían quién había estado con ellos. Y ahí mismo la escritura dice que Jesús desaparece de la vista de ellos. Pero ¿qué me llama la atención a mí de esto? Es que mientras Jesús estaba con ellos le contaban todo lo que había acontecido. Pero Jesús le dijo, esto estaba ya escrito. ¿O cómo no se dieron cuenta que ya esto iba a acontecer? Pero la mezcla de eso que Jesús les dijo, más cuando Jesús parte el pan, hacen que la palabra sea viva en la vida de los caminantes y despiertan. Porque es que la palabra es así. Cuando la palabra se penetra en nuestro corazón, cuando nosotros estamos entendiendo los tiempos que vivimos, cuando nosotros estamos entendiendo lo que es la escritura para nuestras vidas, esto no nos va a permitir que nos enfriemos, sino que estemos muy metidos, pero muy metidos en la escritura. Y esto nos da una alegría y un gozo, como lo tuvo estos dos caminantes que saltaron y dijeron con razón. Y aquí es que viene lo importante, que yo digo que uno tiene que estar calientito, ¿verdad? Ellos primero se turbaron, pero cuando los ojos se abren y estamos permitiendo que nuestro corazón se mantenga ardiendo por Él. Fíjese que estos dos hombres dijeron, por eso mientras Él nos hablaba, nuestro corazón ardía. Porque es que cuando tenemos la palabra de Dios, nuestro corazón tiene que arder. Y es por esa razón que nos podemos quedar entonces calientitos cerca de nuestro Señor. Porque su escritura nos calienta, hermanos. Amigos que escucha, su palabra nos mantiene vivos. Su palabra nos mantiene alegres. Su palabra nos mantiene con perspectivas. Su palabra penetrado, internalizada en nuestros corazones, nos da vida y vida en abundancia. Por eso Jesús se los dijo, oh, ¿qué les pasa? Usted no ha entendido que está escrito esto. Y ellos llegaron a entender que su corazón en realidad ardía cuando Jesús les hablaba. Porque Jesús es el verbo, es la palabra. Qué interesante. La palabra de Dios te mantiene ardiendo, amado hermano. Y en esta mañana yo te quiero decir que sube y ven y acércate a Dios. Acércate a Dios. Sube la temperatura de tu vida espiritual. Haz cosas que tienes que hacer para estar caliente, ardiendo por Dios. Es interesante que el Salmo 1, mire lo que dice. Este salmo es un salmo precioso que nosotros tenemos definitivamente que hacerlo nuestro. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Oiga bien, ¿cuál es lo que va a hacer la diferencia en su vida para mantenerse calientito con el Señor? Dice la escritura, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. No hay forma de mantenernos fríos si usted está deleitándose en el Señor, meditando en su palabra. No tan solo un ratito, sino en la mañana, en la tarde, en la noche, en las vigilias de la noche, que usted está meditando en esta cabecita de nuestra y en ese corazón que tenemos, para que pueda arder esa escritura en nosotros. Para que nosotros podamos arder, tenemos que meditar en la escritura. Meditar en la ley del Señor. Tenemos que contemplar y tenemos que asimilar la palabra de Dios para ser obediente a la misma. Está bueno ya de querer ser cristiano sin obediencia. Está bueno ya de no leer la escritura. Está bueno ya de no vivir por la palabra de Dios.
Ahí se nos complica la vida, amado. Es la palabra la que está en nosotros. Es la palabra la que trae el cambio. Porque al obedecerla, va a arder tu corazón definitivamente. No solo comprende, sino la disfruta. ¿Qué pasa después? Que esta palabra se va a manifestar en tu vida. Dios va a hacer cosas grandes contigo. La palabra de Dios. Porque no tan solo es aprenderla como un papagayo, sino leerla, asimilarla, internalizarla dentro de tu corazón y, hermanos, actuar sobre ella. Cuando tú la internalizas, Dios comienza a operar de una manera extraordinaria en tu vida. Mantente en altas temperaturas espirituales. Tienes que estar buscando de Dios en todo tiempo. Tienes que estar acercándote a Dios en todo tiempo. Tienes que estar buscando su rostro en todo tiempo. Tienes que vivir para Dios en todo tiempo. Y la única forma que lo puedes hacer es manteniéndote todo el tiempo, conociendo la Escritura. Muy difícil. Mire, hermano, si usted sabe cocinar, usted se aprende los libros de recetas y usted posiblemente va a ser el mejor chef. Si usted aprende cómo funciona un auto, usted va a hacer su tarea de aprender leyendo, yendo a una escuela, aprendiendo todo esto para que pueda ser el mejor mecánico. Usted quiere medicina, tiene que ir a la escuela casi 8 años solamente para medicina general y luego especialista quizá algunos 2 o 3 años más. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Que usted tiene que meterse en la palabra, tiene que aprender de la palabra, tiene que vivir en la palabra para usted no ser engañado, para que usted no se me enfríe, para que usted pueda estar pegadito a Dios. Porque cada momento en su vida que vienen situaciones, usted confronta lo que sea con la Escritura y Dios lo libra. Y Dios va a hacer algo lindo en su vida. Dios va a hacer algo precioso en su vida. Por eso hay que mantener altas temperaturas espirituales. Nosotros tenemos que entender, amado hermano, cómo Dios trabaja en nosotros para poder ser efectivo entonces en esto. Nosotros tenemos que aprender que Dios quiere que usted sepa y que yo sepa lo que es vivir para Cristo. Y cuando usted tiene esa palabra internalizada en su corazón, es muy importante. Mire este pasaje bíblico de Gálatas. El apóstol Pablo está hablando algo sumamente importante y está haciendo hincapié cómo la Escritura va a ser efectiva en su vida. Y trate de cogerle el hilo a lo que voy a explicar ahora, por favor, porque es un poquito más profundo en lo que Pablo vivió. Mire lo que dice el verso número 14 de Gálatas capítulo 6. Dice así: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Sabemos que Cristo, lo tenemos porque está en la Escritura, fue crucificado por nosotros, por nuestros pecados. Y si usted sabe eso porque lo ha leído en la Escritura, no porque nadie quizás se lo ha contado, sino porque es bíblico. Usted empieza entonces a vivir una vida más profunda con Dios. El otro recurso, la palabra, pero otro recurso es entender lo que hizo Cristo por nosotros. Y la Biblia me dice que Él fue a la cruz por nosotros. Él fue crucificado por nosotros. Y el apóstol Pablo hace cátedra de este tema, diciendo aún, ya no vivo yo, mas Cristo vivo en mí. Estoy juntamente crucificado con Cristo. Y cuando habla este tema, viviendo nosotros la palabra de Dios, y cuando Dios entra en nosotros para que nosotros entendamos que nosotros hemos recibido la salvación a través del sacrificio de Jesús. Él fue crucificado, cargó nuestros pecados, nos justificó delante del Padre,
nos reconcilió con el Padre por medio de ese sacrificio. Nos gozamos en el sacrificio de Cristo en la cruz. Dice aquí, me glorío. Y no, esto no habla aquí de gloriarse en una forma de orgullo, sino todo lo contrario, en una forma de regocijo, de alegría, de lo que pasó en ese Gólgota, de lo que pasó en el Calvario, de que el Hijo de Dios no estimó al ser igual a Dios, sino que vino a esta tierra y se humilló, y tal humillación fue de muerte, y muerte de cruz. Y nosotros ahora estamos juntamente crucificados con Él. Hemos crucificado nosotros mismos, estamos crucificados. Y lo interesante de este pasaje que me encanta, que dice, no tan solo yo, sino también he crucificado al mundo. Y eso es algo importantísimo para el crecimiento de aquel que está consumiendo, está comiendo la palabra, poder entender que al tener esa palabra, tú vas a ser separado para Dios. Y definitivamente tienes que morir. Oiga bien, morir a este mundo. Tienes que morir a ti mismo. Por eso la Biblia nos lo enseña. Estamos crucificados. Y en la crucifixión significa separación y muerte. Ya no estamos atados a este mundo. El mundo ha muerto ya para los creyentes. Y una de las cosas que no deja crecer al creyente es que está todavía algunas veces muy ligado. Dice, sí, yo estoy crucificado con Cristo, pero no ha crucificado el mundo. Y es lo que dice el apóstol aquí, porque en el mundo me es crucificado a mí. Cuando el cristiano comienza a aprender que tiene que crucificar todas las pasiones que hay en el mundo, va a empezar a calentarse con Dios más aún. Lo dice la Escritura, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Tú tienes que analizar todo aquello que está en el mundo que te aparta y te enfría de Dios. Por eso el apóstol está dando cátedra, está diciendo, yo estoy crucificado con Cristo, también el mundo va a ser crucificado. Está crucificado Edwin y el mundo también. Los aparto de mi vida. Hago que muera para mí este mundo. Este mundo no tiene parte conmigo ya. Y nosotros como creyentes tenemos que vivir una vida consagrada totalmente para Dios. Pero estamos coqueteando todavía muchas cosas con el mundo. Y el mundo nos trae puros afanes. Dejamos de hacer las cosas para Dios por estar pendiente de las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque todavía no lo hemos crucificado. Y al mundo hay que crucificarlo para que no tenga parte en nuestra vida espiritual. Hazte un autoexamen. Mira a ver qué cosas todavía estás como mundano. Y después decimos, soy una nueva criatura. Hermanos, eso es mucho decir que soy una nueva criatura. Eso es una palabra grande. Decimos, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿De veras? ¿De veras que son nuevas? ¿O todavía estamos coqueteando con las cosas del mundo y el mundo nos atrae a una magnitud que nos arropa, hermanos? Nos ata. Por eso mismo no podemos dar un 100%. Y cualquier cosa después que nos pasa estamos deprimidos y no sabemos cómo responder. Ahora con esta pandemia la gente se ha deprimido, hermanos. Cristianos. Porque no saben. Yo no sé si es que se deprimen porque van a dejar de disfrutar las cosas del mundo, o se deprimen porque tienen miedo a la muerte, o ambas. Yo no sé. Pero usted
despertemos, amados. Aquí hay dos puntos en este pasaje que se destacan. Crucificado con Cristo al mundo. El mundo me es crucificado a mí. ¿Qué vemos en la cruz? Tenemos que estar mirando la obra terminada en Cristo. Se revela, amado hermano, que estamos en la cruz, pero además nuestro mundo también está allí. Si nosotros no podemos escapar del juicio de la cruz, tampoco vamos a escapar del mundo. El mundo que amas no lo puedes repudiar. En cambio, la cruz ya lo ha repudiado. Mire la vida de los hombres de Dios que están en la Biblia, cómo se apartaban de las cosas mundanas. Ahí en los evangelios, los discípulos comenzaban inmediatamente a cortar lo que los amarraba del mundo. Querían crucificar al mundo también, para que ese mundo no tuviera que ver con ellos. Y al momento de hacerlo por medio de la cruz, entonces tú puedes tener el escape del mundo, y el mundo no viene a tener consecuencias en tu vida espiritual. No puedes escapar de un mundo que se aferra a ti. En cambio, por medio de la cruz ya has escapado. Medita en esto. Medita en la escritura. Porque Pablo tiene que tomar ese verso 14 y decirlo claramente: porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Me da la impresión que él quería que el mundo no tuviera parte con él para nada. Y tenemos que analizar. Hay cosas que el mundo trae que parecen buenas, pero en realidad poco a poco te va apartando de Dios. Y se puede aprovechar en cosas que hay que nosotros la podemos aprovechar. El celular es algo que podemos aprovechar, pero ¿cuántos de nosotros nos ha apartado de la comunión con Dios? Ahí tienes algo del mundo que parece bueno, pero mal usado te aparta de Dios, porque te pasas tiempo metido en él. Entonces, ¿qué vas a hacer? Si nosotros no podemos escapar, hermanos, estamos mal. Si no hemos entendido que hay que crucificar al mundo, estamos mal. Si no has entendido que tienes que crucificar todas tus pasiones, estamos mal. Y Dios no quiere eso de nosotros. Y Dios nos invita a que seamos libres. Seamos libres. Conocerás la verdad, y la verdad, que dice, te va a libertar. Esa es la importancia de conocer la verdad. La verdad bíblica, la verdad que tenemos, el saber que somos libres en Cristo, el saber que hemos sido reconciliados con el Padre, en saber que vivimos vidas santas ahora para el Señor. Eso nos da libertad. En saber que nadie ya no nos puede condenar, porque hemos sido libres de la condenación por medio del sacrificio de Jesús. Nos gozamos, amados. Ahí en su casa que está escuchando, dé un gloria a Dios y diga: soy libre en Cristo, porque Él me ha redimido, me ha transformado, me ha hecho crucificar todas esas pasiones, ha hecho crucificar este mundo para que ya yo no tenga ningún atractivo hacia el mundo. Y esto tenemos que vivirlo cada día, cada momento, cada instante. Si somos esclavos espirituales al mundo, es porque tenemos ceguera espiritual. Si todavía el mundo te atrae, es porque estás ciego espiritualmente. Entonces la ceguera trae frialdad, trae lejanía. Por eso hay personas que se le hace tan fácil cometer pecado, porque están hace rato lejos de Dios. Por eso vemos el adulterio, la fornicación, el robo, la maldad, porque están lejos de Dios. Y no importa, esto le cae a cualquiera que se aleje de Dios. Por eso vemos gente que dice que son creyentes y llevan años sirviéndole a Dios, y de momento usted ve que cometen adulterio o cometen fornicación, y uno dice: pero ¿cómo es posible que esta persona haya caído en eso? No, es que esa persona hace rato se había alejado de Dios. Estaba tan fría que cuando vino la tentación a su vida no la pudo identificar.
porque estaba frío ya. Y la frialdad te trae lejanía. Ya no tomas en cuenta lo que Dios dice. Ya no estás tan preocupado lo que dice la Escritura para tu vida espiritual. Y la ignoras. Y caes en un segundo en pecado. Y uno de los ejemplos más clásicos que tenemos de la Biblia es David, entretenido en su palacio mientras el pueblo guerreaba. Ahí su mirada tuvo lujuria y miró a una mujer que no tenía que mirar. En un momentito, hermanos, el gran guerrero de Israel cae en cosas horrendas, en el cual nos enseña a nosotros hoy por hoy a cuidar. Gracias a Dios que este hombre sabía humillarse y pedirle perdón a Dios. Hay quien comete pecado y no quieren humillarse, no quieren abandonar el pecado, no se arrepienten de su pecado y en su momento tendrán su juicio. Eso es bíblico, eso no lo estoy inventando, léanlo en la Escritura. La liberación se produce cuando Dios definitivamente, y cuando nosotros abrimos nuestros ojos. Estos hombres del camino de Emaús estaban velados, le permiten abrir sus ojos, ¡pum!, y ven la realidad. Pero no entendieron la palabra, por eso Jesús los señaló. Si conoces la verdadera naturaleza del mundo, serás liberado. Si conoces lo que el mundo trae, vas a ser liberado. ¿Por qué? Porque te vas a cuidar, porque vas a velar, porque vas a estar en oración. Son los recursos que Dios nos da, porque vas a estar viviendo en su palabra. No olvides que este mundo tiene un carácter esencial y ese carácter esencial es satánico. Y esto es enemistad con Dios. Satanás, el príncipe de este siglo, de este mundo, él está haciendo todo lo posible para derrotarte, para destruirte, para robarte toda la bendición que tienes en Dios. No le eches la culpa a nadie, la tienes tú. ¿Por qué le echamos la culpa al papá, al primo, al esposo? No, nosotros nos hemos alejado de Dios. Y cuando eso nos ocurre, viene el pecado en un instante a nuestras vidas. Nos llama la atención la pornografía, nos llama la atención las películas X o R, lo que sea. Nos llama la atención las películas que no tenemos que ver. Nos sentamos frente al televisor y vemos cosas horrendas. Tenemos conversaciones impías. Supuestamente somos cristianos, pero el mundo nos trae esto. Satanás nos invita a cometer pecados de lujuria, de maldad, de enemistades, de chisme, de tantas cosas que son las cosas que habitan en el mundo. Y cuando tú no estás despierto para ver la actividad satánica en este mundo hoy, hermano, vas a caer enredado en esa misma posición de ser aliado de Satanás. Cuando no debe ser así, cuando debes estar cerca de Dios, cuando debes estar calientito con el Señor. Su palabra nos calienta. En el Salmo 119, versos 15, 27, 48, 78, nos está hablando de la meditación y el acercarme a Dios. Me dice, me acerco porque mi corazón necesita tu calor. Me acerco y me quedo pegado porque me desvío fácilmente. Si no estoy pegado de ti, puedo entender que soy débil en muchas cosas. Prefiero entonces estar cerca de ti. Porque algunas veces he descubierto que tengo muchas debilidades, que si no estoy pegado de ti, Señor, caigo en ellas. Pues si lo sabes, ¿para qué te apartas? Si lo sabes, ¿por qué coqueteas? Si sabes que eres débil, no des un paso sin identificar, para que no te enfríes, para que no te apartes de Dios. Me acerco porque necesito ver tu gloria en mi vida, aleluya. Necesito cada día estar contigo para estar de gloria en gloria, poder disfrutarlo cada día. Me acerco porque Él puede reavivar mi deleite en Él. Quiero disfrutarlo a Él cada día.
Tú que estás en tu casa hoy, quizás sentadito ahí en tu sala, oyendo estos pasajes bíblicos, quizás bebiéndote un cafecito, un chocolatito caliente, lo que te comas en la mañana. Toma este día para meditar profundamente en que Dios quiere que estés bien cerca de Él y que crucifiques con Cristo y crucifica al mundo para que no te llame más la atención. Frío, 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 lo estás porque quieres, porque tienes las herramientas para no estarlos, tienes los recursos y Dios nos ha dado. Acércate más y más y toma tu temperatura espiritual desde que te levantas hasta que te acuerdas. Y acuérdate de Él para cuando vayas a tu cama puedas meditar en Él, en su palabra, puedas internalizarla muy profundo y puedas vivir para Él, ahora y siempre. Que Dios te bendiga en esta mañana y mantente calientito y cerca de Dios. Que Dios te cuide.